Mis hermanos, oh, qué alegría estar acá con ustedes. Siempre, siempre es un gozo poder reunirnos, aunque sea por medio de este medio, de esta plataforma, pero sentimos en el corazón la conexión y creo que una de las cosas que más me agrada es estar en vivo, estar ahí porque sé que ahí casi puedo sentir como cada hermano que empieza a conectarse, que empieza, yo creo que le pasa lo mismo a nuestros hermanos, sentimos que un fluir de Dios comienza a salir de nosotros. Es como si se abriese una llave, es como si estuvieran abriendo de a poco una llave y empieza a fluir, siento del corazón de Dios todo esto. Bueno, solo poder decirles que hoy día es un día, es el día que Dios nos ha dado, nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar en el Señor porque Él es bueno, porque Él tiene siempre algo que enseñarnos, que darnos en este día. Así que gozosos en el Señor, siempre, siempre, cierto, aún en la tribulación somos bendecidos. Así que quiero saludar a mi hermano César. Hoy día tenemos un tema muy especial, que creo que ahí Dios nos va confrontando, ¿cierto?, sobre los tipos de familias que nos muestran en la Biblia. Vamos a hablar de esas familias, no queremos hablar de nuestras familias, vamos a hablar de las familias de la Biblia, pero quizás cuando estamos viendo esto, lo precioso que tiene la palabra es que empieza a hablarnos a nosotros, ¿verdad? Así que vamos a hablar de los tipos de familia y las consecuencias de los tipos de familia, porque es muy importante, de acuerdo a cómo se conduce una familia, es también lo que puede desarrollar sobre sus hijos y su descendencia. Así que quiero dejar aquí a mi hermano César para que ahí mi hermana Verónica nos saluden y también puedan orar para iniciar este programa. Dios les bendiga mucho. Bueno, saludarles a todos los que ya se están conectando, darles las gracias, porque como decía nuestra pastora, en vivo es diferente, se puede sentir los hermanos más cerca, porque cuando uno está viendo los comentarios, ¿cierto? Mi hermana Jovina, mi hermana Martita, mi hermana Pamela, queremos saludarlos, a mi hermano Álvaro, que ya están conectados, ¿cierto? Hermano Richard, ahí para que puedan seguir conectándose aún más. Atentos como todos cada día jueves, porque mientras preparábamos el tema, pastora, en realidad a mí me pasó lo que usted dijo. Yo comencé a pensar en dónde nos clasificábamos nosotros respecto a la familia. Así que sé que va a ser un programa de mucha bendición como cada día jueves. Amén. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. Estamos aquí, ¿cierto? De Talca, Chile, como le digo, cada día jueves, de la 7ª región del Maule, una ciudad agrícola, una región muy próspera en la parte, digamos, de agricultura. Dios nos puso en una región donde tenemos muchas papas, porotos, sandías, tenemos de todo lo que tiene que ver con agricultura. Así que somos una familia que sabe de siembra y de cosecha, una región que sabe de siembra y de cosecha. Así que hoy día esta palabra, ¿cierto? Esta semilla va a caer en buena tierra, así como en nuestra región va a dar mucho fruto en su tiempo, en el tiempo de Dios. Así que para no extendernos más, te invito a que oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor. Sabemos, creemos, Señor, y tenemos la certeza de que su Espíritu Santo tiene el control de nosotros, Señor, de nuestra boca, de nuestra mente. Usted, Espíritu Santo, pondrá las palabras en este tiempo. Señor, en este minuto, usted, Señor, nos guiará, porque hay tierra, Señor, que está esperando esta lluvia temprana y tardía que usted sabe entregar, Señor, a su pueblo, esta semilla, Señor, que ciertamente dará mucho fruto. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, y así también usted lo ha estado confirmando, Señor, con consultas que nos han llegado y situaciones que se han ido presentando, han sido, Señor, y serán siempre para edificación, y sobre todo, Padre, nuestro mayor anhelo, Señor, es salvación para la familia. Le bendecimos, Señor, y entregamos y ponemos este tiempo en sus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pastora. Gloria al Señor. Bueno, queremos hablar, mis hermanos, bueno, saludar a mi hermana Jacqueline, ¿cierto? Heislen Hernández. Sí. Un saludo a mi hermana Carolina, Natalia, mi hermano Edison Moya, Richard Valenzuela, la hermana Ana Rojas. Hay muchos fieles que siempre están ahí con nosotros y algunos que se están incorporando. Dios les bendiga mucho.
Mire, vamos a hablar de los tipos de familias que de pronto se presentan, de las paternidades, porque para que pueda hablar de familia hablamos también no solo del matrimonio, hablamos de hijos. Una familia la constituye, ¿cierto? Dos personas que se unieron, pero que también procrean y tienen hijos. El resultado total de una familia no es que estén dos personas juntas, es también el resultado que puedan tener como padres, ¿cierto? Y cómo trabajan con su descendencia, porque el éxito total de la familia es que sus hijos también sean encaminados. O sea, el éxito es no solamente que hayan dos personas que estén juntas, sino cómo lograr, ¿cierto?, de que la familia es todo, lo engloba todo. Por eso es que cuando hablamos del matrimonio que hoy día se está tramitando, ¿cierto?, el matrimonio homosexual, hablamos de familia, porque Dios cuando habla del matrimonio habla de hijos y habla, la familia constituye, ¿cierto?, los hijos. Hoy día yo estuve viendo, hay diferentes tipos de familias, inclusive aparece la homoparental. O sea, hay familias en las cuales, ¿cierto?, se les empezó a cambiar poco a poco que familia podía ser inclusive la pareja, podía ser, y la familia Dios la constituyó entre el esposo y la esposa y los hijos. Aunque pueda ser doloroso, pero conviviente, para Dios no es una familia. Deben estar casados. Para Dios la bendición está sobre la familia que está ordenada en el Señor. Y es necesario que lo podamos decir porque muchas veces se empieza a abrir el camino que, como hoy día, ¿cierto? El mundo nos dice cómo es la familia y el mundo nos quiere decir, porque una de las de cómo ha ido distorsionando y destruyendo la familia Satanás con los años, es desvirtuar el sentido de la familia, ¿cierto? Y que nosotros tengamos una visión clara de lo que es la familia. Pero Dios a nosotros nos dejó su palabra, y lo que la verdad y lo fundamental está ahí en la palabra. Él fue el que hizo la familia, y quién más que Él nos puede enseñar cómo una familia puede tener éxito. El éxito total de la familia no está solamente en que los padres se casaron y permanezcan, sino en lo que puedan proyectar a sus hijos, porque ahí está, engloba toda la familia. Dos personas que se unen ya tienen que entender propósitos, por eso es que deben ser, que no sean yugo desigual, que ambos se conviertan, que ambos busquen a Dios los padres, porque van a canalizar a los hijos hacia una visión, hacia un camino. Y esto es lo que nosotros hoy día queremos hablar. Hermano, usted tiene, me va a buscar una cita y me la va a nombrar de la familia que usted ven y qué nombre vamos a ponerle a esa familia. Sí, vamos, no sé si está de acuerdo mi pastora, vamos a ver primero una familia. Cuando hablamos de familia, ¿cierto? Como decía usted, estamos hablando de un papá, una mamá, los hijos. Esa es la familia que nosotros vamos a tratar de enfocar en este día, ¿cierto? Siendo las 10:20 de la mañana, estamos en vivo y en directo para aquellos que se están conectando quizás de alguna parte del mundo. Y bueno, y saludar a mi pastora y al hermano Joan Moya, Edison Moya, están ahí los hermanos Moya, la hermana Sonia también está con nosotros. Y nosotros, la familia que usted me pregunta, pastora, la primera que vamos a ver es cuando hay padres que tienen favoritismos. Padres con favoritismos por los hijos y de diferentes formas, ya sea porque, aquí vamos a ver la Biblia mejor, vamos a la palabra para no enredarme. Mire, primera de Samuel, Génesis, ¿ya? Génesis, ¿cuánto es? ¿Tiene usted? Ya léalo usted, por favor. Génesis. ¿Ya? Génesis 25, primero, del 27 al 28, dice. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Amén. Aquí tenemos una familia, ¿cierto? Lo voy a introducir un poquitito ahí cortito, de un hombre, ¿cierto? De Isaac, Rebeca, hijos de Abraham y de Sara, abuelos con una visión de reino, abuelos con una visión de salvación. Le traspasaron y Isaac es hijo de la promesa, ¿cierto? Pero acá vemos a Isaac que algo pasó en él, empezó a tener una forma diferente de ver a sus hijos, porque dice aquí la escritura que Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob, y dice que Isaac tenía preferencia por Esaú, no así su madre, también era una mujer que venía de una promesa, que era
porque había sido escogida para Isaac en la línea, ¿cierto?, de la visión del reino. Entonces vemos que algo pasa con estos papás porque de un minuto a otro se ven teniendo favoritismo uno por uno, por un hijo y otro por otro, por las características de los hijos. Dice que Saúl era un hombre de casa y que Isaac por esta razón lo amaba más. Y por otro lado, Jacob era un muchacho de tienda, dice, y por esta razón la mamá lo amaba más. Entonces se produjo una situación muy, muy especial, muy particular, y ciertamente, y ahí le dejo a mi pastora, muy destructiva, porque vemos el resultado de esto. Bueno, lo que usted está hablándonos en realidad fue un matrimonio formado en el reino, porque recuerde que fue a buscar el siervo de Abraham, y Isaac no salió a buscar a esposa, sino que fue el Espíritu Santo quien se la entregó, y él nunca se equivoca. Eso hay una lección muy grande para todos los que aún no están casados, ¿cierto? Y quieren formar una familia en el orden de Dios. Pero eso no significa que por eso, después de eso, todo lo que hicieran iba a ser bueno. Ahí está hablando de que hay que saber cuidar, porque el corazón del hombre tiende siempre a apartarse, porque en la carne, cuando los hijos se aman en la carne, se puede ocurrir esto. Y vemos que ellos se casaron en el orden de Dios, tenían todo para que pudieran formar una familia, pero aparentemente se veía que Rebeca es la mujer que tenía como más aferrada la promesa, aunque aún así Isaac no se olvidó, porque le habla después a su hijo cuando ya pone la bendición, ¿cierto? Pero ya provocó esta como rivalidad, ¿se fija? Puede haber entre los hijos, y esto es importante. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho, en que si los padres deben cuidar los favoritismos, porque se pueden acrecentar la envidia. Cuando ocurre eso, es muy destructivo, ¿cierto? Vemos aquí que Isaac prefería, pero hay que entender también por qué lo prefería el hijo. ¿Qué tenía ese hijo que lo prefería? A veces hay padres que los hijos son inclinados a las cosas que a ellos les gustan. En realidad, este hijo le gustaba la casa, le gustaba, y en realidad hay padres que, por ejemplo, se llevan bien con los hijos porque a ellos les gusta el fútbol y los hijos también les gusta el fútbol. Sí. Entonces, tienen una muy buena relación con ellos, pero dejan de lado los que no lo tienen porque no les gusta, son más intelectuales, quizás tienen otro tipo de... pero no tienen el interés, entonces empiezan a provocar división. Lo que creo que Isaac evitó, y la diferencia que tenía Jacob, es que lo más probable es que Rebeca, aunque dice que le gustaba al otro más la agricultura, estar más cerca de la mamá, yo me preguntaba para qué estaba tan cerca de la mamá. O sea, cualquiera diría entonces que era un poco medio inclinado hacia el lado cierto femenino, pero era porque su madre lo más probable es que le estaba traspasando, ¿cierto?, la fe. La mujer le hablaba. Entonces el corazón de él empezó a amar, ¿cierto?, la promesa, empezó a amar el pacto. Por eso es que fue capaz de hacer lo que hizo. Y de pequeño querían la primogenitura, ¿cierto? Pastora, una pregunta que se me viene y que me gustaría que el Señor nos aclarara ahí para todos. Muchas veces hay exclamación de los padres, de nosotros, decimos que a los hijos, decimos, yo no tengo hijos favoritos, yo no amo a todos mis hijos de igual manera. ¿Será correcto pensar de esa forma? ¿Será correcto que uno pueda amar de forma diferente a los hijos? Eso se puede dar. Lamentablemente, creo que es casi lo más común, que los padres no se dan cuenta y comienzan a tener favoritismo. Y tiene que ver con la inclinación del corazón de los hijos. A veces son más hacia las cosas que le agrada a la mamá o que le agrada, y buscan, ¿cierto?, la parte afectiva a ellos, y muchas veces a través de ese favoritismo se pueden conseguir lo que ellos quieren también. Entonces, ahí se provocan grandes divisiones los padres. Por ejemplo, cuando empieza a existir esto, los hijos pueden sacar ventaja y poner en enemistad con los padres, ¿cierto? Traer grandes problemas en cuanto a eso.
Por eso los padres tienen que ser cuidadosos. Yo miro al Padre perfecto, al Padre, es cierto, nuestro Padre celestial. Él no tiene favoritismo. Él dice que a todos los hijos los ama por igual. Él para todos, Él mandó a su Hijo y dio su vida y entregó a su Hijo para salvarnos a todos, así que pagó el mismo precio. Pero pareciera que tuviera favoritismo cuando Él está más cerca del corazón de los hijos que son obedientes, de los hijos que están, cierto, que hacen su voluntad, de los hijos, y pareciera que de alguna manera también reciben más favores de parte de Dios. O sea, la bendición de Dios tiene en el corazón del Padre y pueden, cierto, sacar del Padre muchas cosas que el Padre puede ofrecerle, pero está dentro de que ellos son obedientes. Ellos son hijos, ¿cierto? No habla de ser consentidos, obedientes a todo lo que Dios le demanda. Entonces, de ahí tenemos que sacar la base, pero un padre que no tiene, algunos dicen, nosotros no tenemos una línea para ser padres, nadie nos enseñó. Sí es verdad, porque todos llegamos con una paternidad caída, destruida, y eso nos hace ser después una familia en la cual también la mujer y el padre no están bajo la paternidad que es la de Dios. Por eso es tan importante que los padres logren entender la paternidad del Dios para poder también ser justo con sus hijos y levantar familias que van a ser sanas, porque familia sana no es solamente un matrimonio sano tiene hijos sanos, hijos que son equilibrados, hijos que también lo están potenciando para que también ellos puedan, cierto, ser exitosos en la tierra. Y el éxito comienza primero con el temor a Jehová, que ellos teman a Dios y que ellos puedan abrazar también el pacto. Eso les asegura que aunque no tengan ni te preocupen tanto de las carreras y todo eso, y puedan tener hijos exitosos, porque el éxito no está en la carrera, no está en cuanto alcancen en cuanto a sus estudios, sino en cuanto lleguen a afectar el corazón de Dios. Entonces, creo que para poder lograr esto, hay que encontrar primero padres que sean equilibrados en el reino. Si hay favoritismo, porque podemos ver, por ejemplo, aún el gran, de alguna manera, quizás error, pero a la vez Dios todas las cosas las ayuda bien, ¿cierto? De José, ¿cierto? También Jacob amó a José porque amaba más a Raquel. Entonces los hijos de José eran más especiales y los demás hermanos tenían que entender que Lea no era la mujer que él amaba, ¿cierto? Y no fueron especiales. A José le hizo la túnica especial y eso provocaba una rebeldía en el corazón y eso provocó celos, envidia y vemos todo lo que pasó, ¿cierto? Sí. Pastora, mire, el Señor, y de pronto uno dice, claro, no nos enseñaron a ser papá, pero la palabra del Señor y el carácter del Señor, de nuestro Padre, nos da muchas luces de como decía usted, cómo tenemos que formar a nuestros hijos. Y es tan importante que los padres no se dejen llevar, no se dejen mover por las emociones, sino que tengamos claro las líneas de formación de nuestros hijos. Me recordaba que la Biblia dice que hubieron hombres grandes ya, que cometieron alguna falta delante de Dios y que lloraron delante de Dios y Dios no se conmovió con sus lágrimas. O sea, hace poco tuvimos la bendición de un matrimonio, no voy a decir el nombre porque no tengo autorización, pero hubo un matrimonio aquí con nosotros compartiendo un minuto con nosotros el día sábado, el día sábado, y veíamos como en un minuto uno de sus hijos cometió una falta. Y entonces el hijo, la madre lo corrigió, y el hijo, claro, no le gustó y botó un poco de lágrima y vino donde el papá para que lo apañara. El papá le dijo, aquí cometiste una falta y la falta debe ser corregida, así que no hay consuelo para tu falta. Y el hijo fue donde la hermana lo iba a consentir y el papá le dijo, no se consiente al hijo que comete el error. El error necesita ser corregido y la corrección es buena.
Entonces yo decía, qué importante que nosotros tengamos los principios de Dios metidos en el corazón para poder formar a nuestros hijos, porque a veces los hijos con un par de lágrimas pueden mover el corazón del papá, de la mamá, alguna situación, no sé, de repente un falso arrepentimiento, pastora, y quiero decirlo de esta forma, así, bien abierta, un falso arrepentimiento, si el padre, si la madre no están conectados con el Espíritu Santo, van a ser engañados por estos arrepentimientos, digo entre comillas, que muchas veces los hijos saben que con una carita, con un par de cosas pueden mover las emociones de los papás, y los papás podemos caer, como dice el redondito, en esta artimaña de los hijos y podemos llevar a nuestros hijos a perdición. ¿Por qué? Por no tener el carácter de Dios, como decía usted nosotros, por no tener la presencia de Dios viva en nosotros, el discernimiento de Dios en nosotros como padres, que va a ser finalmente lo único que nos va a ayudar a poder formar y guiar a nuestros hijos. Justamente, mi hermano, es duro porque nosotros venimos con una mentalidad de que el hijo, ¿cierto? Nosotros decimos, no voy a criar a mis hijos como me criaron a mí, ¿ya? Pero resulta que también buscamos un parámetro que tiene que ver con una falta, un error de los padres, y dicen, a mí me corrigieron a puros palos, ¿ya? A mí no me dieron un abrazo. Entonces a veces nosotros queremos caer en el otro extremo. Hay que saber buscar. Estoy seguro que ese niño también sabe de lo que es el abrazo, de cuando algo bueno hace, de que cuando él hace algo bueno también conoce que se le aplaude, que se le abraza, que se le, ¿cierto? Se le reconoce que hizo algo bueno. Y eso es importante. El niño empieza a entender, ¿cierto? Que no es que el padre le ame más o le ame menos, sino que empieza a entender, y como padres, en que los hijos deben aprender lo bueno y lo malo, y deben aprender que lo malo es castigado y lo bueno, ¿cierto?, es premiado. Dios lo hace así. Pastora, ¿sabe qué? La verdad es que yo fui bien ministrada ese día. Yo decía, Señor, si hubiésemos conocido antes, le decía yo, y porque efectivamente después este mismo pequeño pastora hizo algo, obedeció, porque le pidieron que ordenara lo que le había ocupado, y efectivamente la mamá le dijo muy bien y lo abrazó y todo. El niño se sintió contento. ¿Y sabe lo otro que me sorprendió? Bueno, nosotros no tuvimos a los niños pequeños en el reino, pero por eso aprendía tanto. Porque lo otro que me sorprendió fue que el niño era pequeñito, pastora. Y yo he escuchado muchas veces una familia, estamos en el reino, no, todavía es chiquitito, después va a aprender. Y ese chiquitito tenía 2 años, 3 años, y los papás ya le estaban enseñando lo bueno y lo malo. Entonces, y él lo entendía, porque él estaba contento cuando fue instruido con la corrección, no le duró mucho el llanto. Eso a mí me dio a entender que lo entendía algo. Entonces, y después de eso fue el episodio donde él obedeció, le abrazó. Entonces él veía la diferencia, y que también nosotros podamos entender como padres que nunca es demasiado pequeño para aprender. Al contrario, mientras más pequeño se le comience a aprender, menos después como padres vamos a tener que lamentar. Importante es eso, porque cuando está los padres entienden que el amor no es consentir, sino es instruir, enseñar. Amén. Instruir es prepararles el camino, enseñarles, ¿cierto? Es ejercitarlos en la obediencia, ejercitarlos en las obras buenas. Y eso, bueno, el niño es pequeño, tiene 2 años recién. En 2 años es, quizás para muchos todavía es muy bebé, pero es bueno que el niño, los padres vayan plasmándole, y eso va formando en los niños, ¿cierto?, una capacidad, ya están formando una mentalidad en la cual ellos aprenden que las lágrimas no van a arreglarle la vida, ¿cierto? Las lágrimas porque hizo algo malo, sino que él tiene que enmendar. Y esas cosas hoy día, inclusive, hoy ya tenemos gente grande, adulta, hombres, familias, matrimonios, que con lágrimas quieren arreglar de repente las cosas, lloran un poco, pero no tienen un cambio de vida.
lloran un poco delante de la esposa, no, sí, si no lo voy a hacer más, si voy a cambiar y todo, y después siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo cuando pequeños. ¿Se entiende? O sea, Amén. y los hijos que están mirando van a aprender lo mismo. Van a decir con lágrimas, arreglamos las cosas, lloran un poco con los papás y después siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es nosotros, los hijos repiten lo que ven. Entonces, ahí vamos teniendo a lo que es una familia, ¿cierto? Poco a poco, ustedes me tomaron y queremos hablar después de la familia, que es lo ideal, entre comillas, porque sabemos que siempre está en formación. Pero la familia ideal, que ya está preparando, que está pensando, no solamente en que cuidar a su esposo y estar junto, estar bien con su esposo. La familia es mucho más profundo. La familia tiene que ver con los hijos y la proyección que los padres le dan a los hijos. Las mujeres a veces son tan emocionales que quieren solamente siempre estar siendo tratadas como las reinas, como todo esto, y que me trataste mal, que no, y están tan preocupadas en sí mismas que están dejando de lado a los hijos. Y lo que le están proyectando los hijos, tampoco le están proyectando una vida correcta, y aunque están en el reino. Vamos a ver otra familia o lo que ustedes quieran terminar de aportar con esta familia para que pasemos a otra familia. Yo quisiera terminar de aportar algo con respecto a las familias del favoritismo de los padres. Estábamos viendo a Rebeca, ¿cierto? Pero yo veía que Rebeca, ella había una promesa cuando ella estaba embarazada de sus niñas. Dice que Jehová le respondió porque dice que dentro de ella había muchas batallas entre sus hijos. Entonces dice que ella le dice que los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Para consultar a Jehová. Y yo veía como ella después con su hijo se comportaba así porque ella tenía una promesa de parte de Dios, dice, y Jehová le respondió Jehová, dice, en Génesis también 25, desde el 22, dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y ella tenía en su corazón esta promesa. Y yo veía que ella se movía en pos de esta promesa con todo lo que hacía respecto a su hijo. Porque vemos después que sí, efectivamente, bueno, ella le ayuda a engañar a su hermano para quitarle la primogenitura, porque dice que, vemos que es cierto, el primogénito era el que tenía la bendición, ¿cierto? Pero ella tenía esta promesa en su corazón que Dios le había entregado, y se movió en pos de eso para que su hijo pudiera cumplirse esta promesa. Entonces veía cómo las madres es importante que nos podamos mover también, porque estamos hablando de familias de reino, y aún dentro del reino a veces aún dentro del reino igual, claro, hay favoritismo, pero en el caso de Rebeca ella tenía un favoritismo, pero por una promesa veía yo que Dios le había entregado. Amén. Así que eso, pues. Exacto, o sea, son padres de fe. Estamos hablando de familias creyentes, familias del reino. ¿Por qué hay por qué vemos que muchos hijos se pierden? Muchos hijos abandonan la fe. Muchos padres están continuamente esforzándose que sus hijos vayan a la iglesia. Saben que si sus hijos están en el mundo se van a casar con cualquier mujer, van a terminar o en la droga, van a terminar en todos los peligros que hay afuera. Y muchos padres saben eso, pero en realidad más que nada están preocupados de que no se pierdan o caigan con malos juntas y terminen en la droga, que caigan, ¿cierto? Que se enamoren de cualquier chica o chico y terminen después destrozándose el corazón, terminen con hijos con sufrimiento. Entonces tratan de que sus hijos vayan a la iglesia, pero en realidad no le están inculcando. La familia en sí, el matrimonio, la mujer o el hombre, el matrimonio en sí, espera que los hijos vayan porque igual quieren que sus hijos no terminen mal, pero ellos no están moviéndose en la fe genuina. Entonces, los hijos lo que están viendo, inclusive que lo están forzando, pero que aún ellos no están teniendo una práctica genuina. Entonces, puede haber dentro de la iglesia
familias, matrimonios que aún participan ambos, pero que no estén, ¿cierto?, trayéndoles esto para el orden familiar a sus hijos, porque aquí hay un asunto de fe y de práctica, ¿cierto? Entonces lo que dice mi hermano, usted quiere decirnos algo. Solo, no pensé que había terminado mi pastora, pero solamente Vamos entonces, quería aprovechar de saludar rápidamente porque el tiempo se nos pasa muy rápido. La hermana Elizabeth Cubillos, está conectada la hermana Clara Cañete, la hermana Alicia Castro, ahí está saludando, Ana Rosa, Patricia Neira también está ahí desde Gualañé, ¿cierto? El hermano Juan Carlos Ortega, la hermana Ángela Navarrete también de fuera de la nación, ¿cierto? La hermana Petronila, más está el hermano Cristian Lillo saludando, la hermana Cindy, que hoy día está de cumpleaños, también la saludamos en este día, ya que estamos en vivo, le mandamos un saludo de cumpleaños un a nuestra abrazo hermana Cindy, grande a mi el hermana Señor ahí la Cindy, la rebose hoy día amamos. de sorpresa y la llene de Amén. cosas lindas. La va a regalonear el Señor, téngalo por Amén. seguro. Amén. ¿Cierto? Pastora, bueno, estábamos Carla, viendo siempre. mi hermana Sonia, mi hermana Carla Romero, mi hermana Natalia Ulloa está con nosotros. Qué bueno es poder compartir con cada uno de ustedes, porque nos sentimos ahí que estamos muy cerca, sentimos como más el fluir de Dios, ¿verdad? Bueno, como estábamos compartiendo, qué importante de la familia, porque la importancia, después los padres empiezan a entender que es la guía y la dirección de los hijos. Y siempre está en cómo los padres manejan, ¿cierto?, su línea de trabajo como matrimonio. Tenemos una segunda familia, mi pastora, bueno, ya vimos la familia que con favoritismo, ¿cierto?, la destrucción que puede haber. Ahora vamos a ver, bueno, y ahí si alguien se siente identificado, ¿cierto?, tiene dudas, puede ahí ya mandarnos consultas, ¿cierto? Tenemos una segunda familia que es la familia de padres permisivos. Antes de salir del favoritismo, ¿sí? Yo quisiera, sabe que ustedes, los padres que tienen el favoritismo, ellos no se dan cuenta. No. Los hijos sí se dan cuenta. Y a veces yo creo que es bueno que los padres escuchen a los hijos y se examinen. Porque a veces los hijos empiezan a decir, es que tú al tanto, siempre a mí. Y a lo mejor es de repente decirle, Señor, estoy siendo... Y de repente preguntarse qué está pasando. Quizás a veces tenemos ese favoritismo porque los hijos se parecen son más parecidos a mi papá, son más parecidos a mi familia, el otro se parece más a la familia de mi esposo, a mi suegra, imagínense. Cuando entonces no se dan cuenta, es algo que está en el corazón, y los hijos sí se dan cuenta, y los hijos sí comienzan a tener a veces hay que preguntarse por qué el hijo es tan peleador con el otro, qué pasa, a ver, porque hay que trabajar desde pequeños, como usted dice. Yo estoy ahí cerca ahí de mis hijos, ahí instruyéndolo para que ellos igual se preocupen, porque le digo después, no hay manera de arreglarlo. Si tú no arreglas a tus hijos desde pequeño, después quedan torcidos. Entonces, trabaja de que sean hermanables, que se respeten. ¿Qué pasa? Que se compartan las cosas, porque después vas a crear corazones egoístas, ¿cierto? Entonces, qué importante es que los padres igual pongan atención en los hijos, que a lo mejor ellos están reflejando ya algo que en vivo, ¿cierto? Amén, ahí estamos de vuelta. Teníamos un pequeño impasse ahí, pero ya ahí estamos. Bueno, pero yo creo que se entendió. Yo también los vi a ustedes ahí, pero yo sé que estamos llegando a todos. Éramos nosotros los que estábamos pegados para allá. Bueno, le decía que es importante porque los padres dicen, no, si yo los quiero a todos por igual, y a veces los hijos siguen reclamando, siguen dándose cuenta y después empiezan a exigir, ¿cierto? Y después ya no reclaman, pero después ya están llenos de rechazo, de muchos daños que se provocan los hijos cuando se crían con favoritismo. Los hijos tienen problemas de autoestima, que a veces los padres los comparan, ¿cierto?
pero no eres como tu hermano, y siempre como que le están poniendo, y ahí ese ya es como un favoritismo. Los hijos son todos diferentes, no todos los hijos van a ser iguales, pero todos los hijos pueden llegar a Cristo. Todos los hijos tienen que llegar a tener el conocimiento, y eso tenemos que tener cuidado. Hay que saber, el padre debe conocer a cada uno de sus hijos, y conocer que hay algunos, como yo, por ejemplo, el papá, a mí mi hijo era como más cercano a mío, pero yo también tomé el corazón de mi hija y oraba para que Dios me diera el corazón de ambos, porque yo sabía que el corazón de mi esposo era hacia el mundo, y a mi hijo lo rechazaba porque a él no le gustaba el fútbol, y a él le gustaba el fútbol, quería que se sentara con él a ver partidos, y a mi hijo no le gustaba esto, porque yo comencé a llevarlo al corazón hacia Dios. Mi hijo siempre salió y estaba más cerca de mí para hablar con la palabra, y siempre estábamos compartiendo. A él le gustaba que yo, en lugar de cuentos, yo le contaba las historias bíblicas, se las dramatizaba, así que era feliz él escuchando, ¿cierto?, los cuentos, pero en lugar de Cenicienta, de los cuentos, de todo esto, yo les contaba, les hacía cuentos con la Biblia, entonces se los dramatizaba y estaba con ellos, y él era feliz. Pero resulta que yo me daba cuenta que mi hijo en un momento empezó a querer ganar el corazón del padre, y trató de ser lo que él quería, y por eso se fue con él. Él empezó a sentir el rechazo, él empezó a sentir que por qué no podía ser como el papá quería, porque necesitaba que el papá lo aceptara. Entonces, es tan importante que los padres igual tengan cuidado en que cuando están criando a sus hijos, procuren ver que son diferentes. Yo le decía, mi hijo es diferente, Pablo es diferente. Si a Pablo le gusta pintar y nunca llega a ser no sé, un arquitecto, alguien muy grande, como lo que hoy día le llama el mundo grande, mi hijo seguirá siendo grande. Porque mi hijo, yo quiero que tenga un corazón grande para amar a Dios. Y si a través de dibujos, y dibuja, y él, me acuerdo que le gustaba mucho dibujar, y a través del dibujo él quiere expresar, y eso va a ser, a mí me da la misma. Dios igual siempre lo va a ayudar, lo va a sostener. Pero en realidad había que entender el corazón de ellos, porque Dios viene con un llamado con cada uno, y nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo ayudarlos a canalizar el llamado, ¿cierto? No todos los hijos son iguales, algunos se molestan más rápido por esto, algunos sufren más, pero hay que conocerlos y saber que no podemos tratar de poner a uno y que todos sean como él, porque eso traerá, ¿cierto? Y eso igual se forma un favoritismo, y el otro empieza a verse más lejos y empieza a separar a los hijos, y la familia comienza a provocar una división. Vea cómo terminó, ¿cierto? Los hijos de Jacob terminaron totalmente separados, tanto a tal grado que después uno quería matar al otro. O sea, veamos lo que pasó con los hijos de José. No se dio cuenta con los hijos de Jacob, ¿cierto? A José le tuvieron tal envidia que lo quisieron matar. O sea, cuando el corazón del chico empieza a ver tanto favoritismo, se despertará en el corazón rebeldía y maldad. Entonces hay que tener cuidado. Amén. Vamos a lo siguiente, mi hermano. Amén. Dice mi hermano Daniel Vergara, Dios nos ayuda a ser rectos con nuestros hijos, a saber cuándo corregir, cuándo dar un abrazo y guiarlo en una sola línea. Un abrazo, dice, de mi hermano Daniel Vergara de Gualañé. Sí, tenemos otra familia que tenemos por acá, quizás no, tenemos varias, no sé si vamos a alcanzarlo a verlo por ahora, pero tenemos la familia de padres permisivos, mi pastora, y esto vamos a ver una palabra que está en Primera de Samuel 2, Primera de Samuel 2, 12, vamos a leer varios puntos ahí. El 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Estamos hablando de Elí, el sacerdote de turno. En ese tiempo tenía que ministrar la palabra delante del pueblo. Estamos hablando de ese padre. No, aquí no estamos hablando de cualquier papá, para que pongamos las cosas como son. Dice que los hijos de este sacerdote eran hombres impíos. Otra cosa, hermano, otra cosa, que esos hijos iban a suceder el sacerdocio, porque era por sucesión. Claro. Así que imagínense, sigamos. Amén. Dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! ¡Qué terrible eso! No, sobre todo por los hijos, ¿cierto? Porque podemos ponerle el foco a los hijos, también, pero también podemos colocarle el foco al papá, en este caso a los papás. El 12 y el 17, saltamos al 17, dice,
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Así que estamos viendo consecuencias. Después el 22 dice el 22, pero Elí, aquí habla del Papa, era muy viejo y oía, ojo, que oía, dice, él tenía conocimiento de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían, dice, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es bueno. Bueno, ahí, entre comillas, él como que le llama la atención, pero es como, hijos míos, no sé, también reflexionen, el típico consejo del papá que no tiene autoridad, del papá que no tiene carácter, del papá que tiene miedo que los hijos lo dejen, del papá que tiene miedo a sentirse reprobado, rechazado por los hijos, esa típica corrección que en realidad no tiene. Qué gran verdad dice usted, mi hermano, ahí. ¿Por qué el padre no se atreve ya cuando los hijos van creciendo? Porque lo que usted está diciendo, un padre con problemas de carácter, un hombre sin carácter en cuanto a lo que es lo justo, va a temer de que lo que usted dice, que sus hijos le digan, eres malo, yo me voy a ir de la casa, voy a abandonar, te voy a... que todo el mundo sepa que es un padre malo, porque si se fue todos van a empezar, la mamá de él, los tíos de él, porque un padre, no solamente el padre que está corrigiendo tiene toda la gente alrededor mirando y diciéndole, eres malo, ¿por qué no hiciste lo correcto? No eres un buen padre, lo hiciste bien. Entonces tiene que todo el mundo aplaudirlo, y hoy día para que el mundo te aplauda es que tienes que consentir. Amén. ¿Cierto? Entonces, tan fuerte la presión que tiene, porque si no, que dice mi mamá, que la suegra, nadie, por eso es que el Señor nos enseña que debemos ser, ¿cierto?, de una sola, no debemos dejar padre y madre, porque nosotros tenemos que formar una familia. No debe influenciar lo que ellos nos digan, a menos que sea alguien que tenga el temor de Dios y nos quiera enseñar la correcta manera, pero que no nos venga a decir, ¿cierto?, alguien que es gentil, alguien que crió mal a sus hijos. O sea, yo, una de las cosas que les digo, cuando les enseño a mis hijos, les digo, hey, yo sé por qué le estoy diciendo esto. Yo ya formé, y ustedes ahora recuerden esto, para que ustedes marquen, porque los resultados después los van a ver y primero los hijos pueden llorar cuando pequeños con la disciplina, pero dice la palabra que el padre que no corrige, que consiente, él va a llorar cuando ellos sean grandes. Ellos lo van a avergonzar. Amén. Entonces, y eso muestra claramente que hay esa familia, ese matrimonio, Elí, no hubo un orden, aunque eran creyentes, imagínense, podríamos decirle creyentes, porque estaban en un nivel de autoridad, o sea, se supone que el sacerdote se podía casar, tenía esposa, pero ¿qué pasó en esa familia? Creo que no tenía el temor de Jehová y a sus hijos no lo formaron. Imagínense lo que habla de sus hijos, los llama impíos, a tal grado que para Dios no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse. Los excluyó y los eliminó para siempre, sin descendencia. Pastora, ahí mire, antes de que aquí es un poquito difícil porque en los comentarios no quiero pasarlo por alto, dice la hermana Ana, dice, pastora, mis padres tenían mucho favoritismo, marca mucho, duele mucho. La hermana Cindy dice, los hijos que son rechazados siempre van a buscar la aprobación de otros, incluso su bienestar personal. Los hijos, dice más abajo la hermana Fabiola, que es importante tener un carácter correcto para corregir y enseñar a nuestros hijos. La hermana Jovina dice, en mi familia hubo una diferencia muy grande por ser morena, wow, y mis hermanos eran rubios. Me sentí muy rechazada cuando niña y hasta adulta, eso trae un sufrimiento. No quería leerlo para no dejar pasar, pero estamos viendo ahora esto de las familias permisivas, pastora, y acá en el capítulo 32, como usted dice, las 29, no, pero vamos a leer el número 32, primera de Samuel 32, vamos a ver porque esto tiene consecuencias. Estamos hablando, usted dijo al comienzo del programa que estábamos hablando con familias de reino, con familias convertidas. Entonces esto es palabra de Dios
la van a recibir aquellos que es cierto que están en el Señor y que tienen el Espíritu del Señor, en el Espíritu correcto. Dice, el número 32 dice, y verás tu casa, le dice el Señor, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Es decir, a veces nosotros, por esto de las familias que tienen padres permisivos, no solamente dañamos, no solamente destruimos, no solamente hacemos que nuestros hijos se pierdan, sino que tienen consecuencias sobre toda la familia, empezando con la familia actual. Muchas veces nosotros como papás vemos que nuestras casas no prosperan, vemos que nuestras casas de pronto no alcanzamos promesas de Dios, vemos que nuestras casas de pronto andan como medias desarticuladas espiritualmente y no entendemos porque nos olvidamos de lo principal y de pronto trabajamos en las ramas y nos olvidamos del tronco. Entonces, esto trae consecuencias y la Biblia lo dice, y usted lo decía recién, mi pastora, las consecuencias sobre la familia vienen por las malas decisiones, por la falta de carácter de nosotros, de los papás, porque la primera responsabilidad, ¿cierto?, está sobre nosotros. Y las familias que estamos viendo, los padres permisivos, a veces incluso esto de permitirle cosas a nuestro hijo, tiene que ver con llevar la casa tranquila, no es que si mi hijo quiere hacer esto ya, que lo haga, pero mientras esté conmigo ya, el otro quiere hacer otra cosa ya, pero también va a la iglesia. Pero también, mira, yo papá quiero hacer esto ya, pero el domingo tienes que estar conmigo en el culto, ya, sí voy a estar. Vamos haciendo una mezcla que es de absoluta perdición, una mezcla que es de absoluta oscuridad, una mezcla que al final no sabemos quiénes somos en el reino, si somos familias cristianas, si somos familias del mundo. Usted muchas veces, y el Señor nos ha dicho, de pronto estamos con un pie en el infierno y con el otro en el cielo, y al final eso la Biblia lo denomina como tibio. Y el tibio, wow, Dios dice que no le es agradable. Ahora es importante aquí para toda la familia, los que son papás, que Dios igual puede decir, bueno, yo sé que mis hijos, yo traté de darles todo y enseñarles, pero ellos no quisieron. Dios también tiene juicio sobre los padres, ¿cierto? Porque si no enseñaron correctamente, no tuvieron el carácter para exigir a sus hijos, para imponer, ¿cierto?, que debía temer al Señor y poner las disciplinas, Dios los va a castigar igual que a los hijos. Si los hijos se pierden, posiblemente los padres también, si no hicieron lo correcto. Porque para Dios inclusive la salvación de los hijos está en la mano de los padres. O sea, por eso es tan importante que hoy día los padres sepan que pueden, no, ellos después van a decidir si van a seguir al Señor o no. Eso va a depender de lo que tú hiciste. Si tú hiciste un buen trabajo, tus hijos van a seguir a Dios porque van a ver que Dios es lo mejor que hay. Amén. Pero si no, Dios también te va a demandar la vida de tus hijos. Amén. Hay gente que está salvando a gente del mundo, pero no ha salvado a sus hijos. Y no supo llevar a sus hijos al reino. Entonces, todo esto es muy importante porque delante de Dios, ustedes ven, el juicio sobre Elí fue muy fuerte, porque Dios no aceptó, porque él si hubiese hecho lo correcto, sus hijos se habrían salvado, pero él tuvo que destruirlo. ¿Y por qué? Fue por causa de la falta de fe, de carácter del padre. De una madre que también no supo plantar. Amén. O sea, lo más probable es que el sacerdote tampoco escogió una buena mujer. Porque los hijos son marcados por las madres también. Y lo más probable es que una mujer que tampoco les entregó el temor de Dios y que también los dejó que ellos pudieran, y eso es una de las cosas más fuertes sobre los liderazgos, que sus hijos estén haciendo cosas que puedan avergonzar el reino. Amén. Un día a mí me dijeron, ¿cómo usted puede estar ministrando si tiene un hijo, cierto, que anda por ahí, está metido aún en la droga, que está haciendo esto? Y yo le dije, sí, pero ese hijo no está conmigo. Ese hijo fue disciplinado, ese hijo se le puso la palabra, y si él decidió, entonces si no está conmigo, no está bajo mi cobertura. Sería diferente que esté conmigo y está haciendo lo malo. Esté conmigo y está haciendo lo malo. Entonces Dios a mí me toma porque está bajo mi cobertura. Pero si él se desentiende y él se va y se fue a la casa de su papá a hacer lo que el papá se lo permitía, ya no estaba bajo mi responsabilidad y Dios a mí no me lo iba a tomar. Yo tenía la autoridad para seguir enseñando, instruyendo.
Importante, pastora, lo que usted está diciendo, porque a veces incluso hasta eso nos puede frenar como padres para poner una corrección. El que dirán, el que no entender, no tener luz, ¿cierto? De esto que nos está hablando el Señor en esta hora, de que nosotros como padres tenemos que hacer lo que nosotros como padres nos toca hacer. Los resultados los dará el Señor, el crecimiento lo da el Señor, así dice la palabra. Si nosotros no vemos los resultados ahora y nuestros hijos toman decisiones en contra de lo que les hemos enseñado, transmitido, formado y guiados, ya eso lo tendrán que ver ellos con el Señor, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no dejarnos mover porque a veces, no sé, pues, es que si lo corrijo, se va, ¿qué van a decir? Que mi hijo anda por ahí por la calle botado y qué van a hablar de mí y nos preocupamos y al final... ¿Y dónde está el amor de Dios? El amor, sí. Ahora sí. yo quiero mostrarles una cosa. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Se fue. Aleluya. No le gustó la disciplina, no le gustó la enseñanza y se fue. Así lo habla, cierto, en la parábola. Y se fue lejos. Pero el padre no salió a la siga de él. Dice que lo esperaba. Todos los días lo miraba que regresara. Sí. Los padres que enseñan bien nunca son felices porque el hijo se va, pero entienden que si el hijo no quiere, cierto, estar sometido a la disciplina, ellos se quedan, pero esperarán que un día él vuelva. Si vuelve, van a entender que los hijos van a decir, padre, tenías razón, mamá, tenías razón. Y eso es lo que hizo el hijo pródigo. Cuando llegó allá, reflexionó, volvió a la casa y el padre estaba ahí esperándolo. Hizo una gran fiesta porque él volvió arrepentido. Y le dijo, padre, ¿cierto? Porque si los padres se quedan en la verdad, Dios va a respaldarlo de tal manera que los hijos, aunque les vaya mal, van a poder volver y van a tener a sus hijos, ¿cierto?, para seguir formándolos. Entonces, creo que a veces cuesta y el padre consentido, al final se va a perder él y sus hijos. Amén. Pastora, tenemos un saludo de nuestro hermano Nicolás y Nicole Figueroa Mardones, saludo desde Cabrero, dice. Hermosa transmisión, sobre todo para nosotros que somos más jóvenes, que estamos recién sabiendo lo que es criar a un niño. Estamos recibiendo todo lo que se dice en nuestro corazón. Bendición a usted, mi hermano, y a la pastora Clara, dice. Hermana Gema dice, el Señor dice en su palabra, instruye al niño en su camino. Amén, lo hemos reforzado muchas veces esa palabra de que hay que instruir a los niños cuando son niños para que cuando ya sean grandes no se aparten, dice el Señor, y esa es promesa de Dios y nosotros la tenemos ahí, la agarramos y la tenemos atesorada en el corazón y sabemos de esa palabra, ¿cierto? Una de las que nos da fuerza para saber esta semilla que se está entregando en nuestro programa va a dar fruto en el tiempo de Dios. Y nos estamos dando aquí una palabra de viento. Lo que dice esa palabra de instruye es ejercítalo, porque instruir no tiene que ver con enséñale la Biblia. Es ejercítalo en la palabra. El origen ya más profundo de esa palabra es que él haga ejercicio de lo que dice. Por ejemplo, José fue obediente y lo ejercitas en la obediencia. Si enseñamos que José, aprendió a cuidar las cosas del padre, hay que ejercitarlo. Entonces, cuando dice instruye, hay mucha gente que le enseña la Biblia a los hijos, pero no es suficiente. Ejercítalo en la vida diaria, en que lo que le estás enseñando se haga carne en él. Esa es la instrucción. Amén. O sea, yo puedo instruir el discípulo, el maestro instruye al discípulo, pero lo ejercita a que practique lo que está aprendiendo. Porque no le sirve de nada aprender y saber mucho, pero no lo ejercita. Entonces la instrucción va conectada con el ejercicio. Amén. Gracias, mi hermana, por darnos esta palabra, porque es importante que también todos puedan conocer que debemos instruirlo, y eso significa, padres, ejercítalos. Ejercítalos. Ahora, no solo darle a ellos, así como tú no puedes ejercitar a tu hijo, y lo que dice la Escritura, yo no puedo enseñar algo que yo no haga. Amén. ¡Wow! Ahí nos dolió. Esa sí que nos cayó encima como un palo en la cabeza. Antes de decirle a mi hijo que sea obediente, yo debo preguntarme cuán obediente soy.
obedezco a mis autoridades, me someto a toda autoridad, reconozco las autoridades. Cuando yo tengo ese orden y yo tomo ese orden y le digo, Señor, comienzo yo la obediencia porque quiero que mis hijos, porque es ahí donde entra el orden de autoridad. Así como Jesús le dice al centurión, yo soy hombre bajo autoridad, y le digo a este ve, y este va, o sea, yo estoy debajo, y como yo estoy debajo, yo doy órdenes, y ellos me obedecen, porque yo soy también alguien que entiende lo que es la autoridad, y por eso puedo ordenar. Y después le dice, Jesús, tú da la orden, no es necesario, tú tienes toda la autoridad sobre todos los principados, sobre todas las potestades, da la orden y va a suceder porque todo está sujeto debajo de ti, aleluya, porque Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Amén. Dice la hermana Cindy, mi pastora, vemos como el Espíritu Santo anda por todas las casas. Dice, debemos conocer primeramente a Dios como Padre y que ese sea nuestro modelo. Aunque seamos padres, siempre es mejor pedir consejos sabios, dice de nuestra pastora y líderes. Clase 1, liderazgo, clase 1 de liderazgo, nunca lo voy a olvidar. El Señor me dijo, el líder primero hace, esos son los papás. El líder después hace con el discípulo, esos son los papás con los hijos. Y después el líder se queda un poquito atrás y deja que el discípulo haga, para ver si realmente aprendió. ¡Wow! Me trajo el Espíritu Santo ese recuerdo, clase 1 de liderazgo por allá, no sé qué año. Voy a decir porque si no van a decir, este viejito, pero ahí el Señor me lo recordó. Gloria a Dios. Bueno, démosle unos minutitos más, ya estamos en la hora, pero démosle unos minutitos más. Yo creo que nos van a permitir, ¿verdad? La gente está ahí y queremos terminar porque no queremos dejar en la mitad esto y nos queda una familia más. ¿Puede decirme cuál es la familia? Bueno, nosotros le hemos puesto un nombre, pero ahí ojalá que no es como la familia ideal, la familia, y queremos reforzarlo con la familia de propósito, la familia de reino, la familia que tiene clara la visión, la familia que sabe traspasar el legado. Esa es la familia que hemos querido dejar para el final. Y tenemos ahí a la familia de Abraham y Sara, mi pastora. Cómo ellos tuvieron la visión y tuvieron la capacidad de transmitir la visión. Pero también teníamos, no sé, ahí voy a dejarlo, al tiro mejor mi pastora, la tarea completa. También tenemos a la familia de Noé. Fue un varón también que trabajó con su familia, lo comentábamos y decíamos, más de 100 años construyendo el arca, tuvo la capacidad este hombre de involucrar, ¿cierto?, de traspasar esta visión a su esposa, a sus hijos, trajo la salvación a su familia, y vemos que trabajó y no le importó el entorno, no le importaron las burlas, no le importó lo que dijeron, él trabajó en la visión que Dios le entregó, ese fue su mayor anhelo, ese fue su propósito de vida, y vemos como el Señor le dio victoria, ¿cierto? Y así lo deja establecida la palabra del Señor. Wow, es una familia que nos pone el Señor como hallaron gracia, ¿cierto? Qué Así importante es. que el varón está muy ubicado, porque de ahí el varón transmite, sus hijos logran capturar la visión, trabajan con él y salvan a toda su descendencia. Ese es lo ideal. El final, el éxito de una familia es que sus hijos conozcan a Cristo. Esa ha sido mi oración últimamente, que mis hijos conozcan a Cristo, que ellos puedan, yo habré terminado la labor, le decía, porque ellos podrán transmitir a sus hijos a Cristo. Si Cristo llega a ser transmitido, esa arca se forma en ellos se van a salvar y también podrán salvar a sus hijos. Abraham, o sea, Noé pudo hacerlo y tuvo el privilegio, ¿cierto?, de poder ver a su familia. También vemos una familia de un matrimonio que se salvaron apenas, pero al final no les sirvió de nada, que es Lot, ¿cierto? Logró los ángeles ir a salvarlo por causa de la intercesión, pero aún así no logró nada, porque sus hijos, con una mujer que tenía,
que tenía el corazón puesto en las cosas de la tierra, que tenía el corazón en las cosas terrenales, perdió a su esposa en el camino, en la salvación, miró hacia atrás y terminó también con sus hijos totalmente. ¿Por qué? Porque era una familia que estaba dividida, una familia dividida, una fe dividida. Los hijos también tendrán corazones divididos. Por eso es importante que estén unidos como familia, que logren entender que esa unión, más que sea porque, oh, me amas, yo te amo porque me tratas bien, que nunca me haces cariño, porque a veces la mujer pasa reclamando tantas cosas que yo encuentro que son niñerías. Esperan que el marido le dé lo que el papá a lo mejor no le dio. Que no, a mí nunca me haces cariño, que a mí nunca me traí una flor, que nunca me traí chocolate, y empiezan y le reclaman, y claro, tú no eres cariñoso conmigo, y yo por eso voy a buscar otro hombre, y todas estas cosas, o viceversa. Y en lugar de, ¿por qué? Si yo le dije un día a mi esposo, porque él me reclamaba cosas así, yo le dije, oye, somos papá, tenemos hijos. Oye, si tu papá o tu mamá no te dio cariño, ¿qué culpa tengo yo? Y yo también le dije, tuve eso. A mí tampoco no me dieron cariño, yo fui una hija rechazada. Ya, pero yo le dije, hey, en Cristo ya estoy lista, ya estoy restaurada, ya estoy sana, ya tengo todo el amor del Padre. Entonces ya no voy a andar llorando. A lo mejor nunca me trató con cariño, nunca me trató bien, nunca me dio, pero me daba la misma. Había que poner la visión ahora en cómo vamos a formar a los hijos y que podamos también estar de acuerdo, andar buscando cosas, ¿cierto? Yo me doy cuenta que es una inmadurez y no te das cuenta que destruyes a tus hijos. Entonces, qué linda es esa familia, y quiero terminar con una palabra yo, y que todos podamos decir, Señor, queremos ser como Noé, que pudo salvar a sus hijos. Mira, lo más importante, puede que tú partas de la tierra y no veas a tus hijos, no llegaron, pero sabes, tus hijos van a quedar marcados, que tú tienes, porque van a ver que tú eres respaldado por Dios, que Dios te guardó y tu fe te llevó hasta el final, y tú nunca negaste tu fe. Tus hijos van a pensar en que esto es una verdad. Y tarde o temprano, yo he tenido hijos que sus padres partieron y después se convirtieron. Sus padres nunca los vieron convertidos. Amén. Pero ellos tuvieron la fe y la esperanza que sus hijos iban a llegar. Nunca creas que tus oraciones y tu vida en el Señor, que esa palabra no se va a cumplir. Si no la ves en vida, te aseguro que cuando estés en el cielo y el Señor venga, tú vas a abrazar a tus hijos porque Él es fiel. Amén. Amén. Por eso abraza y sé fiel al Señor. Y Dios va a responder, porque dice, cree tú y toda tu casa será salvo. Pero no te está diciendo que te va a traer los hijos en el momento, pero los vas a encontrar en el cielo, porque Amén. Dios los va a salvar. Amén. Amén. Hermano. No, denme unos minutitos, por favor. Mire que aquí hay algo importante. Dice la hermana Marcela Obando, dice, nosotros como padres hemos pasado muchas cosas con nuestra hija, se ha ido de nuestra casa, pero nuestro amor de padre es más grande. Yo cada día le pido a nuestro Señor que cambie su manera de pensar. Espero que el Señor nunca nos suelte la mano. Nos hemos tenido ahí algunas experiencias, ¿cierto? También como padres. Le dejo eso, mi pastora, esa inquietud de nuestra hermana Marcela. Y lo otro, es que antes que termináramos, hay una familia que es la familia Aclanada, pastora. Y quizás podríamos darle una vueltecita muy corta a la familia Aclanada, que también es, pero, wow, hay un temón también con la familia Aclanada. Bueno, esa familia Aclanada es que los padres van criando a los hijos por sus propios daños y los van formando como para ellos. Van criándolos para ellos. No quieren que se vayan. Los tienen siempre dentro y quieren que siempre estén dentro de todo el contexto. Es más, muchos de ellos les cuesta casarse, les cuesta mucho casarse a los hijos, porque los padres están como diciendo que me van a dejar, entonces ellos sienten que lo tienen todo. Si es que llegan a traer, se casan y llevan a la esposa a la casa para que sigan aclanados. El otro se casa y sigue. Si no lleva a la esposa,
no está haciendo bien, es un mal hijo. Así que todo dentro, los nietos dentro, a todas partes andan juntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pueden romper y muchos de ellos inclusive no logran ver el mal que está haciendo el otro, sino se apoyan mutuamente sin hacer lo justo. Y el Señor dice que trae división, trae espada. Viene a poner la suegra contra la nuera, viene a traer división. O sea, una familia que es aclanada no podrá ver lo justo y pueden caer todos, pueden dañar a sus propios hijos porque se están juntando con los otros sobrinos, los sobrinos no están bien enseñados, pero todo es que somos familia y andemos para todos lados, y la familia, los hermanos, todos juntos, pero ahí hay mucha injusticia. Y yo he podido ver aún dentro de la casa del Señor que sucede esto. Y yo digo, ¿por qué no separan sus familias? ¿Por qué no dicen, bueno, yo entiendo, eres mi hermano, pero tú estás haciendo las cosas no en el orden y mis hijos tampoco van a compartir con tus hijos? Porque hay una transmisión. Dice que las malas costumbres corrompen las buenas. Y no es que sean malos hábitos, hay un poder. Y es mayor el poder que los niños se aparten al mal a que los niños los saquen del mal. O sea, los hijos pequeños, es más fácil de que se pongan rebeldes a que los hijos obedientes le enseñen a los rebeldes a ser obedientes. O sea, es más fácil que tus hijos se pongan rebeldes. Es más fácil que los hijos de mis hermanos. Yo tuve que ser, y para eso quizás fui muy cuestionada con mi familia, porque yo me separé. Y yo dije, yo voy a formar, porque yo veía que cada uno de mis hermanos tenía su manera de formar, pero yo tenía la mía, que era bajo los principios de Dios. Y yo dije, yo no voy a dejar que haya esta mezcla, porque si no mis hijos van a empezar, ¿y cómo mi tía? Entonces me voy donde mi tía, es que y no. Hay una sola manera de formar a los hijos, y es a través de los principios. Y eso les dará vida, y les dará vida larga a tus hijos. Quiero terminar con el Salmo 28, en donde hay una palabra, y esto es lo que Dios espera de cada familia. Hace años yo tomé esta palabra en el Señor y voy a enchufar porque si no sigue hablando, porque si no yo me voy a cortar. Sí, acá hay un par de saludos, ¿cierto? Dice la hermana Mónica Cepeda Valdés, dice muchas bendiciones, siempre los veo. Y también dice, solo les pido oración por mis hijos, hace más de un año que no los veo. Y está nuestra hermana, como siempre, nuestra hermana Nati Valiente también de allá de la hermana patria argentina también viéndonos hoy día. Amén, amén, gloria a Dios. Mire, le decía que el Salmo 128 es el Salmo en el cual hace años yo le dije al Señor, esto espero, porque habla que tus hijos van a hablar de tu manera de servir a Dios, de tu fidelidad, porque Dios es fiel, y es fiel contigo, con tu casa, con tu descendencia. Dios cuando nos escoge a nosotros, no nos escoge solo a nosotros, está mirando a todos nuestros hijos y está proyectando a nuestros hijos también en el reino. Y por eso es que tenemos que ser más amplios en la visión y no salvarnos nosotros y a nuestros hijos, que Dios los bendiga para que ellos sean grandes profesionales. Perfecto, gloria a Dios, que lleguen muy lejos, porque dicen que son como saetas, ¿cierto? Que están en la aljaba y que puedan ser lanzados muy lejos, gloria al Señor. Pero lo importante, ¿cierto? Es que sean en el Señor, que sus almas puedan ser temerosas y conozcan y abracen la salvación y puedan abrazar el pacto como lo fueron entregando los padres Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? El pacto. Ahora mire el 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurados serás y te irá bien. Y después dices, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¡Wow! O sea, esa mujer será una mujer fructífera si el hombre es temeroso a Jehová. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¡Wow! Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aleluya. Amén.
Amén. Dice, bendígale Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Oh, sí, Amén. yo estoy viendo los hijos de mis hijos también, ¿cierto? Amén. Y que están Sí. siendo instruidos y formados. Amén. De verdad que estas palabras se cumplen. Realmente uno puede disfrutar, pero tenemos que tener el primer principio, el temor de Jehová, ¿cierto? Y el temor a Jehová para poder cumplir su palabra que trae la sabiduría, la inteligencia y podamos nosotros, ¿cierto?, instruir, formar a nuestros hijos. Realmente hay muchas familias que tomamos solamente esa, pero hay muchas y esperamos que tú, querido hermano, puedas escudriñar en la palabra y ver los resultados de hombres que fueron temerosos. Por ejemplo, Samuel fue un hombre que le dijeron que sus hijos no estaban bien y le dijeron, no queremos que ellos sigan después de ti porque no andan muy correctamente. Pero vemos después, que quizás no lo dice la Escritura, pero más adelante vemos, cierto, en Crónica, que los hijos de Samuel están en el sacerdocio. ¿Y sabe por qué? Porque Samuel los corrigió, Samuel los ordenó y los plantó donde tenían que estar. Fueron sacerdotes, aleluya, y estuvieron ministrando. Qué gran honra que nuestros hijos ministren en la presencia de Dios, ¿verdad? Así que yo quiero decirte, queridos hermanos, nosotros queremos, muchos están formando niños, muchos están criándolos. Busquen en el Señor, hay una gracia especial. No, el Señor nos instruye cómo formarlos, porque tus hijos hoy día son preciosos, pero si cuando tengan, y esto siempre le hablo yo a mis hijos, qué lindo es abrazarlos, qué lindo es verlos pequeñitos corriendo, quieres tenerlos siempre, quieres abrazarlos, pero estos no van a ser pequeños siempre. Y si tú hoy día no les enseñas bien, más adelante estos pequeños te van a traer gran dolor. Fórmalos bien y los vas a disfrutar siempre. Y los vas a tener en casa, los vas a disfrutar, y ellos van a traer sus hijos, y ellos van a ser también de gran bendición. Amén. Amén. Queremos despedirnos, agradecer a cada uno. Usted tiene ahí para despedirnos algo de algunos hermanos que pudiera antes de orar, y usted puede orar, mi hermano amado, por favor. Amén. Tenemos a la hermana Sonia acá que está dándole gracias al Señor por la palabra, ¿cierto? Tenemos a la hermana, bueno, Carla Romero ahí conectada, la hermana Jovina, Maca Salas, también está por ahí, mi hermana Petronila, no sé si lo habíamos. La hermana Nuri también me dice mi esposa que por ahí. Bueno, y así, si no leemos alguno, la hermana Alicia Castro, parece que no la habíamos nombrado tampoco, y ahí están conectados. Les mandamos saludos a todos, ¿cierto? Les damos gracias por su. La hermana Carla Salgado también estuvo conectado hoy día con nosotros, una joven, ¿cierto? Que a lo mejor puede decir ahí, yo todavía no estoy casada, no tengo hijos, no tengo quizás para cuándo, pero ahí ya está recibiendo la palabra de gran sabiduría de parte del Señor. Una joven esté ya recibiendo toda esta semilla en su corazón, preparando ya, ¿cierto? Todo el escenario que va a traer para el Señor para su vida, porque es lógico, ¿cierto? Que en algún minuto ella va a tener su esposo, va a tener sus hijos y va a tener la responsabilidad de formar y guiar una familia. La hermana Clara Cañete, sí, la habíamos nombrado también, que estaba conectada, nos supimos por ahí que se conectaba y veía los programas con su esposo, ¿cierto? Con nuestro hermano Patricio. Así que les mandamos saludos a todos los que estuvieron con nosotros hoy día, y a los que no estuvieron, bueno, se la perdieron, pero será para la próxima semana. Bueno, el programa queda ahí también para que lo puedan ver en el momento que tengan la posibilidad de verlo. Así que, como decía mi pastora, vamos a orar para darle gracias al Señor por este día, por esta palabra, por esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo hermoso, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, como decía, Señor, a guiar, Señor, a ser esos padres sabios, Señor. Padre, Señor, como siempre está la oración delante de usted, aumente cada día el temor en nosotros, Señor, de su presencia, de su omnipotencia, Señor, de su omnisciencia, y, Señor, de todo el poder que significa, Señor, su presencia en nuestra vida. Aumente ese temor en nosotros como padres, Señor, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso en esta hora oramos, Señor, como padres, hijos, hermanos, el que esté escuchando, Señor, el alma que está oyendo esta palabra, oramos para que usted aumente el temor, Señor, cada día en nuestro corazón,
de su palabra, lo que usted es, Señor, de lo grande y hermoso que puede ser nuestra vida, Señor, cuando está en sus manos. Oramos, Señor, Señor, por aquellos padres que están formando, aquellos que estamos siendo quizás ya somos abuelos, aquellos que están, Señor, ahí viviendo alguna situación como nuestra hermana que decía, hacía más de un año que no veía, Señor, a su hija. Oramos para que usted, como padre, ponga el carácter en nosotros, saber que mientras, Señor, estemos nosotros del lado suyo, usted estará peleando la batalla por nosotros. Mientras nosotros estemos en el camino correcto, estemos con el carácter de Cristo, de querer formar y mostrar un camino a nuestros hijos, usted peleará la buena batalla como poderoso gigante. Señor, porque somos nosotros los que tenemos que ir a usted. Ese es el llamado. Usted dice, venid a mí. Por eso en esta hora le damos gracias, porque cada día jueves, Señor, en cada programa, si miércoles, domingo, los programas de varones, de damas, usted siempre entrega sabiduría, Señor, y es la palabra lo que realmente convierte el alma, realmente la que trae salvación en su palabra. Oramos, Señor, y presentamos este tiempo, Señor, aprovechamos en esta hora de orar por su sierva, Señor, para que usted le guarde, Señor, para que usted le fortalezca, para que usted renueve su fe, para que usted le aumente la sabiduría y, Señor, aumente también el temor en su corazón. Llévela, Señor, a tiempos, Señor, diferentes de crecimiento, Señor. Muéstrele, Señor, hoy, Señor, como el siervo cuando pudo ver cuán ejército, Señor, estaba peleando a favor de ellos. Señor, oramos en esta hora, le fortalecemos, levantamos sus manos, Señor, ahí en el tiempo que estoy viviendo, Señor, y declaramos, Señor, que usted está con ella, Señor, porque usted dice, nunca, nunca desampararé a mi siervo. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por este tiempo, por habernos permitido entregar su palabra. Nos despojamos, Señor, y dejamos todo esto en su altar, Señor, y somos uno más recibiendo su consejo, su enseñanza, su sabiduría. Muchas gracias, Padre, le damos en el bendito, poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y Salvador de nuestras vidas. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y será, si Dios quiere, hasta la próxima semana.